El Barcelona ya no es un grande en Europa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Sí, es un vídeo que va a herir sensibilidades, que va a sentar a algunos culés que se acercan de vez en cuando por el canal, a otros culés con los cuales yo tengo particularmente buena relación, pero con los datos fríos en los últimos años, la realidad es que a título competitivo el Barça en Europa no es un equipo grande. En España, por supuesto, va a seguir siendo para mí el máximo rival dentro de la Liga, junto al Atlético de Madrid, por supuesto, evidentemente, el archirrival, el archienemigo del Real Madrid, eso no hay género de duda, pero con respecto a lo que tampoco hay género de duda, es que el Barça ha dejado muchísimo que desear a nivel competitivo, porque esto ya no se trata de ganar o perder en la competición, porque ganar la Champions es algo extraordinariamente complicado. Fijaos que el Real Madrid ha ganado 13 Champions, 13, y fijaos la cantidad de ediciones de la Copa de Europa que se han celebrado. Por lo tanto, es normal no ganar siempre, pero al menos sí de forma regular estar entre los mejores para optar a ganar. Y el Barça precisamente no ha estado durante bastantes años optando para ganar ni la Champions y ahora tampoco ni siquiera la Europa League. Arrancamos hablando de lo que pasó en 2017. Vamos a recoger, chicos, los últimos 5 años, que yo creo que es un grueso bastante ancho a la hora de poder valorar por qué el Barça ha ido decayendo tanto de manera tan grave a nivel competitivo en Europa. En el 2017 empezarían a sumarse ridículo tras ridículo en distintas campañas. Concretamente en el 2017 cabe citar y cabe recordar que el Barça cayó eliminado frente a la Juventus de Turín, una Juventus que era un muy buen equipo, sinceramente por aquel entonces era un gran equipo, y eliminó en los cuartos de final, eliminaría al Barça por 3-0, con un gran Paulo Dybala, entre otros, que eliminaría al Barça de Leo Messi. Por aquel entonces se empezaba a intuir que el nivel de Messi seguía siendo muy alto, pero que a lo mejor en Champions ya no le daba como antes para dominar por momentos. Y digo por momentos. 2018, no nos vamos de Italia y nos quedamos con el mismo resultado ante la Roma, 3-0, tras obtener un muy buen resultado ante el conjunto romano, con un 4-1 en el partido de ida. En los cuartos de final cayó el conjunto de Ernesto Valverde por aquel entonces por 3-0, un 3-0 donde todos creo, la mayoría recuerdan el gol del central griego Manolas en un córner donde pues realmente dejó en muy mal lugar a la defensa culé. Gol de Manolas y nuevo ridículo del Barça en Champions. Pero continuamos, nos vamos al 2019, Anfield. 4-0 ganaría el Liverpool, tras caer en el Camp Nou por 3-0. En la vuelta, el Liverpool de Jürgen Klopp ganaría por 4-0, donde todos recordamos ese cuarto tanto de Origi, delantero belga. Un córner donde pilló a toda la defensa despistada. También un córner, curiosamente, paradojas del destino, un córner lanzado por Alexander Arnold con golazo de Origi. 4-0 y fuera a la hora de optar por la Champions. 2020, y es que en el 2020, ya en situación de pandemia, seguirían llegando los ridículos en Europa por parte del Barcelona. Matiz, los ridículos que no son exclusivos del Barcelona. El Madrid también ha tenido sus momentos, pero en la comparativa el Barça evidentemente sale mucho peor parado y el Real Madrid demostrando que mayoritariamente ha competido muchísimo mejor, y no solo por tener más Champions y poder ganar varias consecutivas, sino porque ha sumado muchos menos ridículos. Y luego por otro dato que es absolutamente esclarecedor de la diferencia en la máxima competición continental entre un club y otro. En 2008, ante el Bayern, ya sabéis, 2-8, y de esos 8 goles, doblete de Philippe Coutinho, que también, curiosidades de la vida, estaba cedido en el conjunto bávaro. Y de esa manera, de nuevo, en los malditos cuartos de final, el Barça, chao de la Champions. 2021.
Y en el 2021, chicos, ya sabéis, en ese momento llegaría el momento estelar de Kylian Mbappé, con un 1-4 en el Camp Nou y con un Kylian que pasó por encima de Leo Messi y de compañía. Un PSG, por cierto, donde ese día, por ejemplo, el Paris Saint-Germain no necesitó a Neymar Jr., ex-culé. No lo necesitaron. Mbappé los reventó de manera brutal. 1-4 y luego, sí, en la vuelta 1-1 en un partido que la verdad no tuvo demasiada historia. Y ahora nos encontramos con el 2022, y es que el Barça no ha pasado ni siquiera de la fase de grupos de la Champions. Y tras no pasar de la fase de grupos, van y caen en los cuartos de final de la Europa League frente a la Eintracht de Frankfurt, que es el 9º de la liga alemana. Con una imagen patética en el Camp Nou frente a más de 20.000 hinchas del conjunto de la Eintracht. Y eso el Real Madrid ni la ha olido en los últimos años, porque el Real Madrid siempre ha jugado la Copa de Europa. De ahí también la diferencia de imagen entre un club y otro. Un Barça nunca debería jugar la Europa League. En su exigencia debe estar siempre en fases de competir en Champions, octavos, cuartos, semis, etc. Pero la clave, y a lo que voy con la comparativa con el Real Madrid, es que el Real Madrid, al margen de obtener 3 Champions consecutivas, que es algo que no ha conseguido nadie, y 4 en 5 años, el conjunto madridista ha estado en 10 de las 12 últimas ediciones de Champions, al menos en las semifinales, entre los 4 mejores equipos. Y es que aquí va la lectura clave. Datos fríos. Ya no es cuestión de colores, en este caso, que evidentemente es un vídeo también con elementos subjetivos. A lo mejor lo que para mí me parece un ridículo, para otro no lo es. Pero digo yo que un equipo como el Barça, con la exigencia histórica que tiene en los últimos años a nivel de 20, 30 años, pues estamos viendo la concatenación de ridículos a nivel de resultados que ha obtenido el conjunto culé en la máxima competición continental, en la Champions, donde al final te mides contra los mejores equipos. Está muy bien ganar ligas. De hecho, nosotros tenemos más ligas que el Barcelona también. Pero es sumamente importante a la hora de catapultar a un club entre los mejores que éste sepa testarse frente a los mejores equipos de las mejores ligas. Es ahí donde te la juegas a cara de perro y donde realmente tu nivel competitivo como club pues se refleja más y más. Y la realidad es esa, que el Barça ha caído este año de forma ridícula, espantosa, frente a la Eintracht de Frankfurt, pero que son ya varios y muchos los ridículos del Barça en Europa. Y como digo, el Real Madrid los tiene, ahí teníamos el ejemplo del Ajax y alguno más, pero el tiempo es frío y los datos están ahí. Y la realidad está clara. El Real Madrid en Europa sí es un grande, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas buenas, sus cosas malas, porque aún no hemos ganado este año absolutamente nada, ni la Liga, ni la Champions, pero desde luego el Real Madrid está en predisposición de ganar muy probablemente la Liga y, oye, veremos qué pasa en Champions, por lo menos estamos en semis y ya veremos qué es lo que pasa, porque ya sabéis que el Real Madrid, cuando gana al actual campeón, como es el Chelsea, se convierte en campeón de la siguiente edición. Así que veremos qué es lo que pasa, pero aquí no es cuestión de colores.